Johnny Yostaren Tate no Yusa, hola amigos, ha pasado un tiempo pero al fin aquí tienen el nuevo capítulo, sin más que contar, que comience. Antes de la noticia del héroe de la garra. En alguna parte del extenso mar, cadena de rayos Driza. Poderosos rayos eléctricos golpearon el mar, de este varios monstruos salieron a flote. Y así lo hace su hermana mayor. Se trataba de Sadina, quien estaba en su forma de bestia, un pequeño bote estaba atada a ella, en él se encontraban Raptalia y Kiel, quienes observaban el espectáculo. Eso fue increíble Sadina. Sadina es realmente genial. Ambas le llenaron de ovaciones, esta movía su arpón llena de gracia. Gracias pequeños, subiremos de nivel en un abrir y cerrar de ojos. Eres fantástica Sadina, quiero luchar al lado del héroe del escudo como tú. Sí, yo también, seré tan genial como el hermano escudo. Jeje, esa es la actitud, aunque el camino va a estar lleno de peligros, ¿están bien con ello? Absolutamente, respondieron llenos de confianza. Bien pequeños, si ese es el caso, sigamos cazando. Y así, Sadina reanudó la cacería, mientras lanzaba sus poderosos ataques algo en su cabeza no la dejaba tranquila. Esto no me agrada para nada. Esos tipos que siempre nos vigilan desaparecieron de repente, finalmente Ken lo decidió dejarnos en paz. Es demasiado bueno como para ser verdad, aún así, no bajaré la guardia, no voy a dejar que le hagan algo la pequeña Raptalia. Luego de aclarar sus pensamientos los asaltos de Sadina continuaron por un tiempo. Mientras tanto en Silvelch, Johnny había vuelto del territorio Reichnot, un pequeño grupo de niños le rodeaban. Hemos llegado. Al igual que con el anterior grupo los niños, mostraron asombro al presenciar la habilidad de teletransportación, el anciano Genmu apareció detrás de ellos. El joven héroe del escudo, veo que volvió de sus asuntos. Oh, hola anciano, sí, está en lo correcto. Comprendo, ¿y estos pequeños? Es una larga historia, pero resumiéndolo. Los salvé de traficantes de esclavos, ¿verdad? Los niños entendieron la situación y asintieron. Qué noble de su parte, ¿qué le parece si va a descansar mientras me ocupo de ellos? Gracias, amigos, pueden confiar en esta persona, es un amigo mío, ¿entienden? Claro héroe, respondieron al unísono. Te los dejo, iré a buscar a Rato, tengo algunas cosas que supervisar. Oh, héroe, ¿puedo acompañarlo? La voz era de Rifana, quien había alzado su mano. Oh, es Rifana, no lo veo el problema si me acompaña. Adelante. Una sonrisa se formó en su rostro y corrió hacia él. Los veremos luego. Posteriormente, ambos se marcharon. En el laboratorio de Rato, este estaba hecho un desastre. Hojas tiradas en el suelo e insectos en los alrededores, tubos de ensayo llenos de líquidos abarrotaban el sitio, Rato estaba sentada en una silla, a la vez que examinaba algunos documentos. Cielos, ¿acaso puede trabajar así? Murmuró. Hola, ¿hay alguien aquí? ¡Qué sorpresa, es usted héroe, pase! Rato respondió tranquilamente. ¿No crees que este lugar necesita algo de limpieza? Estoy acostumbrada, si se lo pregunta, veo que ya arregló sus asuntos. Sin duda, a propósito, te traje un regalo del viaje. Oh, ¿de qué se trata? Johnny sacó una semilla del tamaño de un vegetal. ¿Y esto es? Es una semilla que conseguimos en un pueblo, cuando la sembraron la planta se salió de control y comenzó a apoderarse del lugar y creó monstruos de planta, logramos controlarla y pude modificarla para que no hiciera más desastres, pensé que tal vez podrías hacer algo mejor. Esto no tiene que ver nada con mi investigación, de todas formas, la tomaré, traté de trabajar con semillas antes, pero se deterioraron rápidamente, veré qué es lo que puedo hacer. Esperaré buenos resultados, ¿y cómo te han tratado los demás alquimistas? Bien, gracias a que soy su compañera he recibido un buen trato, los alquimistas del país saben uno que otro truco bueno, es agradable trabajar con ellos. Qué bien, en fin, necesito que me ayudes con un arma. Johnny extendió una hoja sobre el escritorio. Momentos después. Nos vemos, tengo otras cosas que atender, si necesitas algo llámame, espero y puedas hacer lo que pedí. Intentaré todo a mi alcance héroe, hasta pronto. Adiós señorita. Tras despedirse dejaron el laboratorio. En un lugar distinto, en una cadena montañosa se estaba librando una batalla. Un grupo de dragones se enfrentaban al ejército de Silvel, y a los aprendices del Hengen Musou, la batalla era reñida, de entre los aprendices, un vórtice de viento se formó. Observa y aprende hermano. Se trataba de Atlas quien estaba lista para liberar un ataque. Activación Musou. Atlas absorbió la energía de los alrededores, después arremetió hacia uno de los dragones. Técnica de Hengen
Gengen Musou, patada espiral. La energía se concentró en la pierna de Atlas, esta conectó contra la cabeza del dragón, el cual se detuvo al impacto para segundos después explotar, una lluvia de sangre y carne descendió, los presentes quedaron estupefactos ante tal escena. Fall se encontraba boquiabierto ante la hazaña de su pequeña hermana. Acabaré con todos de una vez, observe maestra y hermano. Atlas tomó una postura mientras apretaba sus puños. Técnica secreta del Gengen Musou, primera forma. Atlas arremetió hacia otro dragón, este soltó su aliento de fuego, rápidamente lo evitó. Sol. El puño de Atlas irradiaba luz, este conectó contra el pecho del dragón dejando un rastro de luz en él, usando el cuerpo de este como plataforma, se dirigió hacia su próximo objetivo. Segunda forma, luna. La luz se intensificó incluso más, formando una luna creciente, esta fue disparada hacia su objetivo, destruyéndole al instante. Tercera forma, estrella. Finalmente, Atlas acortó su distancia con el último dragón, liberando una ráfaga de golpes, el sonido de huesos y carne desgarrándose inundó el ambiente, el asalto no parecía tener fin, hasta que Atlas con un último golpe creó un agujero en el pecho de este. Los otros dragones cayeron al suelo, los presentes quedaron asombrados para después estallar en exclamaciones. La compañera del héroe es fuerte. Esa Hakuko hace honor a su raza. Esto y más ovaciones llegaron hacia Atlas, por su parte Fall aún seguía en shock. Hermano, si tienes tiempo de seguir así podrías tratar de volverte más fuerte. Ante estas palabras Fall recuperó la compostura. Claro que lo haré, la próxima vez yo seré quien haga todo el trabajo. Lo dudo hermano. Respondió fríamente. Maldición. Muy bien jovencitos, han hecho un buen trabajo, sin mencionar todo el esfuerzo en estos entrenamientos, debo felicitarlos a todos, en especial a los gemelos Hakuko, partiremos hacia el reino para llegar mañana, tomen sus cosas y que no se quede nadie, ¿entendieron? Sí señora. Todos respondieron para después reagruparse. Ah, esto es algo deprimente, murmuró Fall. Aún así no voy a rendirme, voy a superarte Atlas, tenlo por seguro. Se dijo a sí mismo mientras apretaba ambos puños. Vámonos hermano. Espérame. En la actualidad, en una sala de reuniones se encontraba Johnny y los mandos del país. ¿Muerto dices? El rostro de Johnny comenzó a sudar. Lamentablemente es el caso, el cuerpo fue hallado en un acantilado, fue difícil recuperarlo, este presenta variados tipos de heridas, pero las que más predominan son varios raspones profundos. Genial, hemos perdido a un potencial compañero para afrontar las olas, y porque ahora que estoy recibiendo mucho apoyo, pensó. ¿Y qué hay del arma que poseía? Lo más probable es que ahora se encuentre en reposo en algún lugar a la espera de un nuevo portador, añadió el anciano Genmu. Entiendo, a todo esto, ¿habrá algún inconveniente? Bueno, queríamos que el héroe de la garra y usted se conocieran para adquirir conocimientos y enfrentar las olas, pero en esta situación eso será imposible. Lo sé, es una gran pérdida. Por tales circunstancias hemos solicitado al héroe del látigo quien lucha tanto en Forblade y el Freid en su ayuda para afrontar la ola. El héroe del látigo. Como dije antes, esperábamos que usted y el héroe de la garra se encargasen de las olas, el héroe también protegía a las naciones vecinas, pero ahora que se ha ido no podemos bajar la guardia. Comprendo, pero ¿qué clase de persona es? No sé mucho de él, pero se dice que es un genio, aprendió magia cuando era un niño, innovó la tecnología para fabricar papel, ha hecho investigaciones a varias bestias, además ha tratado de traer a la vida un medio de transporte que se perdió en generaciones pasadas. Wow, debe ser bastante impresionante, de ser así, será bueno que venga y tenga una reunión con él. No se preocupe héroe, un mensajero ya va hacia Forblade para entregar el mensaje, es solo cuestión de tiempo para obtener una respuesta. Bien, mientras esperamos envíen a alguien a investigar y buscar al posible culpable de esto, también contacten a los demás héroes de las 7 estrellas. A la orden héroe, con todo esto, doy la reunión por terminada. Los presentes abandonaron la sala. Es una pena todo esto, de verdad quería conocer a ese héroe, pero, ¿por qué razón alguien lo mataría? Es muy poco probable que Melromarg lo haya asesinado y no creo que alguno de esos tres lo haya hecho, ¿qué ganaría alguien con matarlo? Fitoria no mencionó nada acerca de que algo malo pasaría si uno de los 7 moría, supongo que es un caso distinto al nuestro, espero y ese héroe del látigo no sea alguien difícil de tratar. Al anochecer, Johnny se encontraba en su habitación hasta que la puerta se abrió, se trataba de Gaelion. Hola, disculpa la demora. Oh, tú otra vez. Oh, hola Gaelion, ¿viniste a enseñarme sobre el pulso del dragón? En efecto, hay varias condiciones, pero no hay nada que no pueda recordar. ¿Condiciones?
En primer lugar, los que han recibido la protección divina de los filoriales no son adecuados. Oh, creo que te refieres a cuando el cabello de Yuki hace una clase de cambio durante la subida de clase, entonces ella y otros aldeanos no podrán usarla. En efecto, ahora permíteme darte una demostración. Gaelion se acercó hacia un jarrón de agua que estaba sobre una mesa y lo tomó. Aquí voy, comenzaremos tomando prestado el poder del agua. Asimismo, puso su mano en ella. Yo, solicito que el poder de esta agua venga a mí y obtenga forma, pulso del dragón, dame tu poder, sello de agua. Una clase de poder salió del agua dirigiéndose a Gaelion materializándose en magia. No creo que pueda aprender eso de un libro o esfera. Esta magia es diferente a la que usan ustedes, con esta magia tomas prestado el poder de otros medios y en su caso se materializan en su propio poder, los dragones usan su propio poder para realizar hechizos, pero los humanos deberían apegarse a tomar poder prestado de otras fuentes. ¿Y eso? Estamos hablando de la fuerza vital, si te excedes terminarás extrayendo hasta la última pizca y morirás. Los ojos de Johnny se abrieron ligeramente. Definitivamente es un riesgo que no quiero correr. Al contrario, cuando se trata de materializar magia usando tus propios recursos, la magia que normalmente usas es más que suficiente. No obstante, si aprendes a controlar el pulso del dragón, será fácil usar magia de contraataque, también podrás interferir con los hechizos del enemigo. Interferir con los hechizos del enemigo, eso suena convincente, pensó. Bien, que comience la práctica. Algunas horas después. Deja de inyectar poder mágico, con solo verlo puedo notar una clase de poder extraño fluyendo al agua. Regañó Gaelion. Maldita sea, dame un respiro, esto es difícil. Evita liberar poder mágico como si usarás magia normal, en vez de eso, piensa en ti como un recipiente vacío y deja que el poder venga a ti y entre. Eso es aún más difícil. Johnny dio un suspiro y volvió a intentarlo. Deja de liberar poder mágico. Gritó de nuevo. Esto es un maldito dolor de cabeza. Gritó igualmente. Tranquilícese maestro, intervino Yuki. Tranquila. Y así volvieron a volar las horas. El rostro de Johnny estaba sudando. Eso es bastante bueno, progresas bien, me sorprendes. Exclamó Gaelion. ¿Ahora qué hago? Arma el canto, aparecerá en tu cabeza. Ok. Respondió dudosamente para después cerrar los ojos, tras unos momentos volvió a hablar. Espera, estoy viendo algo, es como un rompecabezas. Rápido, ármalo antes de que desaparezca. Asintió como respuesta. Yo, pido que el poder de esta agua venga a mí y tome forma, pulso del dragón, sello de agua. Un icono apareció en la visión de Johnny y se eligió a sí mismo como objetivo. Avanzaste bastante bien, era de esperarse de un héroe. Johnny se recostó en el suelo, a la vez que daba un suspiro. Felicidades maestro. Sí, gracias, deberíamos dejarlo por hoy e irnos a dormir pronto. Así es, el progreso fue tan rápido que el tiempo se fue volando, practicaremos en otra ocasión, hasta mañana. Sí, que descanses. Y así Gaelion dejó la habitación. ¿Quieres ir a cenar? Absolutamente. Respondió con ojos brillantes. Mañana volverán Atlas, Fall y los demás, en 2 días la reina vendrá y arreglaremos todo de una vez. Al día siguiente. Gran héroe del escudo, sus compañeros y el ejército han vuelto de su entrenamiento. Al fin, un soldado guió a Johnny y al resto hasta ellos. En la entrada del castillo se encontraban tanto soldados como aldeanos, de entre ellos salió rápidamente Atlas. Señor Johnny, exclamó mientras le daba un abrazo. Maldita sea, llevándose el afecto de mi hermana de nuevo. Protestó Fall. Hola, ¿cómo les fue en el entrenamiento? De maravilla, he progresado bastante. Me alegro, ¿y qué hay de ti Fall? Bueno. Fall no sabía qué decir, pero Atlas intervino. Hermano ha trabajado duro, da lo mejor de sí mismo en cada entrenamiento, ¿verdad hermano? Por supuesto, superaré a Atlas tarde o temprano. Esa es la actitud pequeño tigre. Respondió mientras le revolvía el cabello. Basta. ¿Cómo les fue en su viaje? Perfecto, hicimos lo que se tenía que hacer y trajimos nuevos compañeros. Oh, entonces eso explica a esos niños. Señaló Fall hacia los aldeanos, la atención de Atlas estaba fijada en Gaelion. Claro, Sadina salió a subir de nivel desde ayer con 2 aldeanos cercanos a ella, volverá en algún momento del día. Hola héroe, estos 2 jovencitos son sorprendentes, su raza es sin dudas excepcional. Eso es fantástico, ¿qué hay del ejército y los aldeanos? Debo admitir que han progresado un poco, pero no hay nada que no pueda arreglar con trabajo duro y esfuerzo. Qué bien, lo pensé y creo que yo también debería comenzar a entrenar. Entiendo, sin embargo, usted no podrá comenzar a entrenar hasta que aprenda a sentir la fuerza vital. Maldición. Aunque tengo un método para ello, la joven Hakuko puede ver la fuerza vital incluso mejor que yo.
¡Qué sorpresa! Habías dicho que Atlas tenía un gran talento, pero no pensé que llegaría tan lejos. Te felicito, Atlas. Esta respondió con una sonrisa. Pienso que practicar con ella le ayudará a entender la fuerza vital. ¿Qué? Pero si obviamente soy más fuerte que ella, reprochó Fall. Hermano, no me menosprecies delante del señor Johnny. Atlas, si golpeas a Fall entrenaré con él o con la anciana, estás advertida. Perdone mi actitud, señor Johnny, respondió mientras agachaba la cabeza. Bien, para la próxima encuentra una mejor manera que no sea golpear a tu hermano. Entiendo. Los dos van a entrenar conmigo, me mostrarán cuánto han crecido. De acuerdo, respondieron. Eso es, la rivalidad los hará hambrientos, pensó. Debe hacer algo más que bloquear ataques héroe, recibir los ataques de ambos debería ayudarle a ver la fuerza vital, no se preocupe por el dolor, estoy segura que también podrá repeler ataques que usen su defensa en contra suya. Creo que lo entiendo, en ese caso vayamos a practicar. Por otra parte, hay nuevos aldeanos, deberías instruirlos de igual forma. A la orden. Vayan a descansar y coman algo, Werner preparará todo. Gracias, joven héroe, nos veremos más tarde. Y así tanto el ejército como aldeanos se retiraron. Yuki, llévate a estos aldeanos, si quieres entrenar con nosotros ven al patio del castillo. Como ordene maestro. De igual manera Yuki y el resto se retiraron. En el patio del castillo, tanto Fall y Atlas estaban en pose de pelea mientras Johnny mantenía su escudo rígidamente. Muy bien, denme sus mejores ataques y no teman, no voy a castigarlos, después de todo es un entrenamiento. Entendido. El primero en atacar fue Atlas, usando su puño golpeó el escudo, el sonido de una onda expandiéndose recorrió el escudo hasta llegar al cuerpo de Johnny. Mierda, es el ataque que usó la anciana esa vez, qué bien que decidí usar el escudo más débil de todos. Pensó a la vez que se tambaleaba y soportaba el dolor. Tranquila, estoy bien, ahora tú Fall. Observa y aprende Atlas. Fall dio un salto y desató un asalto de patadas y golpes, provocando que Johnny retrocediese hasta que este se desplomase en el suelo. Buen trabajo Fall, respondió mientras respiraba pesadamente. Maldición hermano, te llevas todos los halagos, estoy celosa. ¿Pero qué cosas dices Atlas? Respondió desconcertado. Dejen de pelear, ambos lo hicieron de maravilla. Se levantó tras usar magia de curación en sí mismo. Los felicito, han progresado más de lo que esperaba, estoy orgulloso. Los gemelos asintieron con una sonrisa. Ahora volvamos a lo de antes. Aprende y observa hermano, yo golpeo más fuerte. ¿Así? Pues yo lo haré mejor. Dios, esto va a dolerme, se dijo a sí mismo mientras los gemelos liberaban sin parar sus mejores ataques. Al atardecer, tras el duro y doloroso entrenamiento nuestros protagonistas se encontraban en la sala del trono conversando, hasta que una voz les interrumpió. Un pequeño perro de pelaje esponjoso con taparrabos corrió hacia Johnny y saltó sobre él. Maestro, la voz es de... ¿Kiel? ¿Eres tú? ¿No es genial? Sadina me enseñó esto a mí y a Raptalia, respondió mientras inflaba su pecho orgullosamente. Debe ser su forma de bestia. Hola a todos. Sadina apareció dando un saludo, en su cabeza se encontraba un pequeño mapache afelpado. Vi que los dos tenían potencial, así que les mostré cómo hacerlo. ¡Qué sorpresa! ¿Ese de ahí es Raptalia? Claro, soy yo señor Johnny, ¿cómo me veo? Te ves linda al igual que Kiel, contestó mientras acariciaba a esta. Oye, deja de hacer eso, respondió molesta. Lo siento, pero eres muy suave y esponjosa. Oh vaya, entonces se ve muy linda, preguntó Atlas. Sí, Kiel se ve adorable. Dejen de decir que me veo lindo, tratan de decir que me veo genial, ¿cierto? Creo que adorable es lo más acertado. No puede ser, pensé que al fin me veía genial. Kiel bajó su cabeza decepcionada. ¿Y esto de transformarse, afecta en algo? Depende de la raza, en el mayor de los casos sube las estadísticas al igual que yo, pero hay que tener potencial para transformarse, por lo que no esperes que todos los aldeanos puedan hacerlo. Qué lástima, ¿qué me dices de Fall y Atlas? De la pequeña Atlas lo dudo, pero el pequeño Fall tiene lo necesario. Entonces podrá transformarse, enséñale cómo hacerlo. Déjalo en mis manos. Atlas frunció el ceño al oír esto. Hermano del escudo, ¿quiénes son ellos? Kiel y Raptalia, ellos son Fall y Atlas, Fall, Atlas, ellos son Kiel y Raptalia, los trajimos con nosotros de nuestro último viaje. Un placer conocerlos, respondieron. Wow, Fall, tú te ves increíble, dijo Kiel mientras le miraba de pies a cabeza. Gracias por el cumplido. ¿Y qué hicieron en todo este tiempo? Sadina nos ayudó a subir de nivel y aprendimos a manejar la espada, observe cuánto hemos crecido. Mostrémosle Raptalia. Tanto los cuerpos de Kiel y Raptalia volvieron a su forma original, Kiel creció poco a diferencia de Raptalia, quien tenía la apariencia de una adolescente.
¡Qué sorpresa! Hace tiempo eran tan pequeños, pero ahora, las reglas de este mundo aún me sorprenden. Ha sido un día pesado para todos. ¿Qué les parece ir a cenar? Que así sea, declararon. En la cena, los aldeanos estaban situados en una mesa, devorando la comida como si no hubiese un mañana. Por su parte, nuestro protagonista estaba comiendo con Yuki y Sadina. Como decía, en unos días la reina vendrá y tendremos una reunión, no puedo esperar para ello. ¡Qué alegría, querido! Sí, el problema será lidiar con el rey y los demás héroes. Sé que va a ser un dolor de cabeza, pero tengo que llevarme bien con ellos, aunque cueste bastante. Estoy segura que va a lograrlo, maestro. Será un enorme obstáculo, confío en usted. Ten fe, cariño, al menos ya tienes a uno que te cree, solo faltan los otros dos. Sí, los más cabeza dura que puedan existir. El mujeriego y el Robin Hood. Relájate un poco, ¿te gustaría tener un concurso de bebida para bajar tu estrés? Johnny guardó silencio. ¿Sabes qué? Hagámoslo, respondió con una ligera sonrisa. Finalmente, pero te advierto que soy un hueso duro de roer. Claro, no voy a caer tan fácilmente. Es más que obvio que voy a perder, no puedo beber bastante sin llegar a desmayarme, pero bueno, divertirse de vez en cuando no va a hacer daño, se dijo a sí mismo. La voz corrió por todos los presentes en el lugar, reuniéndose alrededor de estos, algunos barriles repletos de alcohol fueron traídos. Werner fue asignado como el juez de este concurso. Señor, tenga cuidado de no excederse con la bebida. Tranquilo, estaré bien, también deberías relajarte un poco, mucho trabajo va a venirte mal. Pensaré en su sugerencia, ahora doy por iniciado esta competencia, quien quede en pie es el ganador, y ahora comiencen. Dos enormes tarros de cerveza fueron puestos delante de ellos. Salud, querido, salud. Tras chocar sus bebidas dieron inicio. 1, 2, 3, 4, las rondas iban y venían en poco tiempo, la multitud murmuraba entre sí al observar la escena, algunas horas después un tercer barril estaba casi vacío. Maldición, eres un buen bebedor, querido Johnny, respondió Sadina mientras tambaleaba. Por su parte Johnny estaba como si nada, su rostro estaba sudando. Mientras tanto en su mente, a este paso voy a ganar, lo mejor será rendirme, bien, ahora o nunca. Sadina, tú ganas, no soy rival ante ti, como héroe del escudo te declaro como la mejor bebedora que he conocido en mi vida. Está decidido, el ganador es la señorita Sadina. La multitud estalló en aplausos, a la vez que felicitaban a Sadina. Esperaba más, aunque no lo hiciste para nada mal, querido, tienes mis respetos. Gracias, no gané, pero me divertí bastante. Ambos estrecharon sus manos. Ahora todos vayan a descansar, tú también, Werner. Por supuesto, señor, respondió mientras trataba de caminar por los efectos del alcohol. Oye, querido, ¿quieres probar estas uvas? Son las mismas que te di antes de nuestro combate en el Coliseo. Oh, pensé que nunca las volvería a ver, claro que sí. Eso es, héroe, por lo que más quiera no coma esas frutas. Werner recuperó la compostura al ver las supuestas uvas, Johnny las comió antes de hacerle caso. El rostro de Werner palideció mientras abría los ojos de par en par. ¿Qué pasa? Parece como si estuvieras viendo a un muerto. Una vez más Johnny comió de las uvas. Esto debe ser imposible. Me estás asustando, explica qué pasa. Héroe, eso que acaba de comer es una fruta lucor. ¿Fruta lucor? ¿Y qué tiene de malo? Si una persona come una fruta lucor sin diluir podría morir al instante, se necesita un enorme barril de agua para quitar el exceso de alcohol, y usted ha comido varias sin presentar algún inconveniente. Lentamente Johnny miró hacia Sadina. ¿Sabías de esto, verdad? Sí, solo quería probar tu resistencia a ellas, no tenía alguna mala intención. Ahora que lo pienso, el escudo debe haberme dado alguna clase de resistencia al alcohol. Esto es increíble, el héroe del escudo seguramente hizo temblar a los dioses del alcohol. Era de esperarse del señor Johnny. Fantástico, maestro. Eres genial, hermano del escudo. Los presentes continuaron elogiándole. Gracias a todos, pero es hora de descansar. Si no lo hacen, le diré a la anciana que sea más estricta en el entrenamiento, ¿comprenden? Después de eso uno a uno se marchó. Buenas noches, señor Johnny. Buenas noches, hermano del escudo. Descanse, héroe. Posteriormente Johnny y Yuki volvieron a su cuarto. Oye, querido, buena resistencia al alcohol. No te emociones, si no hubiese tenido el escudo tal vez estuviese muerto. Para que no haya malentendidos seré directa. En ese entonces traté de matarte para abrirme paso en el torneo. Por esa razón me veías raro, fue insólito el que no me pasara algo. Espero y esto no dañe nuestra amistad, lo hacía por una buena razón. Lo entiendo, me diste tus razones en su momento, no hay de qué preocuparse. Te debo mucho, ahora no haría algo como tratar de matarte. Lo sé, hasta mañana.
Descansa querido, si quieres practicar tu magia o el pulso del dragón puedes pedírmelo. Respondió tranquilamente a la vez que guiñaba el ojo. Lo consideraré, nos vemos. De ese modo nuestros héroes descansaron, los días transcurrieron con normalidad hasta que finalmente el día de la reunión con la reina llegó. Los altos mandos del país estaban reunidos en la sala del trono, Johnny miraba hacia la ventana. En las calles del reino el carruaje real estaba siendo escoltado hasta el castillo, no todo era color rosa, los ciudadanos soltaban varios insultos hacia esta, inclusive algunos lanzaban cosas. La tensión solo crecía más y más, los pensamientos de Johnny daban vueltas y vueltas. Su esperado encuentro se haría realidad. Bien, preocuparse no ayudará en nada, todo saldrá bien, espero. Sus compañeros estaban en la sala de igual manera observando la situación. Tras unos momentos de silencio, un soldado entró en la habitación. Gran héroe y líderes, la reina de Melromarca ha llegado. ¿Qué esperas? Dile que puede entrar cuando le plazca, respondió Werner. Ante esto el soldado regresó para que después más entrasen a la sala, un sujeto bien vestido alzó la voz. Con ustedes héroe y señores de Silvelch, la legítima reina de Melromark y la primera princesa heredera al trono. Luego del anuncio las puertas fueron abiertas y las antes mencionadas entraron en la sala. La reina llevaba un hermoso vestido largo color violeta con detalles en tanto su cabello como ojos eran del mismo color, su apariencia rondaba a finales de sus 20 años, con una piel pura y blanca, en su cabeza llevaba puesto una lujosa corona, con un abanico cubría una parte de su rostro. Por parte de la princesa, llevaba un vestido largo de color azul, su cabello y ojos tenían el mismo color, su edad rondaba por los 13 y era de estatura baja. Tanto los compañeros de Johnny y él mismo contemplaban la escena, los altos mandos miraban con odio y desprecio hacia estas. Finalmente, tanto como la reina y la princesa estaban cara a cara con Johnny, la tensión se hizo notar aún más, tras un intercambio de miradas el silencio fue roto por la reina, removiendo su abanico dijo unas palabras. Honorable héroe del escudo, finalmente nos conocemos, mi nombre es Mirelia Q. Melromark, gobernante del reino de Melromark. La reina hizo una profunda reverencia, con una mirada ordenó a la princesa para que hiciese lo mismo. Soy la primera heredera al trono, Melty Melromark, un gusto en conocerlo. Nerviosamente se presentó. Aquí vamos. Soy Johnny Jostar, el héroe del escudo, de igual manera es un gusto conocer la reina y princesa. He hecho caso a su solicitud, debo admitir que es más razonable de lo que esperaba. Sí, pues no es lo mismo con su gente, protestó uno de los presentes. ¿Qué pasaba por la mente del rey sabio al tratar de inculpar a uno de los héroes que salvarán al mundo? Contesta Zorra de Melromark. Pese a los insultos la reina mantenía su postura. Entiendo el que estén enfadados conmigo y mi país, los sucesos desencadenados por mi esposo y mi hija no pienso pasarlos por alto, es por ello que acepté venir para hacer las paces tanto con el país y el héroe. La voz estaba llena de tranquilidad y determinación. Nada mal, parece ser más madura y astuta que el rey, de la hija no puedo decir nada aún, pensó. Caballeros, la reina viene en son de paz para arreglar los problemas que se produjeron, les recuerdo que yo pedí esta reunión y algo de respeto no estaría mal. Los líderes no tuvieron más opción que obedecer. Bien, por ahora trataremos de resolver en privado todos los inconvenientes que surgieron desde mi llegada a este mundo, ¿hay algo que quieran decir? Los presentes guardaron silencio. Excelente, Werner, por favor guíanos a la sala de reuniones. Como ordene señor. Acto seguido fueron llevados hasta la sala. Le deseo suerte maestro. Este debe ser un reto para el pequeño Johnny, estoy segura de que todo saldrá bien, ¿tú qué dices pequeño Fall? Esa reina me da mala espina, estuvo mirando a Atlas de manera extraña. Tranquilo hermano, pude sentir que ella no tiene malas intenciones al igual que con la princesa, no hay de qué preocuparse. Eso, no me da mucha confianza. Tranquilos, el señor Johnny ha pasado por muchas dificultades, si pudo superarlas entonces esto será pan comido, agregó Ractalia con un rostro lleno de esperanza. La sala de reuniones era enorme, con una mesa rectangular de 5 metros, abarcando la mayor parte del espacio, las paredes estaban adornadas elegantemente y las ventanas daban una vista panorámica hacia las montañas del país. Los presentes estaban sentados en los distintos extremos de la mesa, cada uno tenía una copa de vino. Señor Jostar, ¿puedo llamarle así? Llámeme como quiera, eso es lo de menos. Gracias por su comprensión señor Jostar, para empezar, el que los héroes fueran invocados en Melromark fue un grave error que casi provoca la guerra, se había llegado al acuerdo de que otro país haría el ritual. Ya me lo habían dicho, y su país se salvó gracias a sus negociaciones. Correcto, ha sido bastante agotador.
Debo felicitarla por llevar tal carga usted sola. En fin, su esposo, la perra de su hija y la iglesia trataron de acusarme por cosas que no hice. Fue un milagro el que descubriese lo que su hija trataba de hacer. Las acciones tomadas por ellos y la iglesia serán condenadas. Parece que mi esposo amenaza con destruir la paz. En el pasado fue un gran hombre, ahora parece que lo único que sabe hacer es causar problemas. La reina se sostuvo la cabeza antes de continuar. La iglesia de los 3 héroes estuvo involucrada en esto, mis espías los han estado observando muy de cerca. Me lo imagino, reuní algo de información en mi primer día y descubrí que esa iglesia y todo el país me ve como un enemigo. Como ya debe de conocer, la religión de Silbelt surgió de la iglesia de los 4 héroes, en Melromarc nació la iglesia de los 3 héroes, el escudo no aparece en las leyendas del país, ha sido borrado y la gente lo ve como un demonio. Sabemos que el escudo trabajó tanto con humanos y semi-humanos, hubo muchas veces en que los otros héroes lo consideraron un enemigo, no obstante, al final siempre lograron reconciliarse. Disculpe si hablo de más, pero soy fanática de las leyendas. Cuente todo lo que sabe, todo es información valiosa. Gracias. Regresando al tema, los esfuerzos por disolver esta religión han sido varios, la supremacía humana ha causado numerosos problemas, inclusive asignamos un territorio para que los semi-humanos viviesen, pero no salió del todo bien. El territorio Saeto. ¿Lo conoce? Sí, la mayoría de mis compañeros son sobrevivientes de la primera ola que azotó el lugar. Lo sucedido es lamentable, los que sobrevivieron fueron capturados y vendidos a mercados de esclavos, juro que todos los involucrados serán castigados. Esta supremacía humana nos ha llevado a varias guerras en el pasado con este país, empeorando nuestras relaciones. Johnny permaneció en silencio antes de proseguir. La iglesia y el rey no les hizo creer al resto de héroes que yo era culpable de lo que se me acusa, logré hacer que el héroe de la espada dudara de esto y ahora cree en mí, aunque no quiso trabajar conmigo. Los héroes de la lanza y arco no han cambiado de opinión. Le ayudaré a persuadirlos, tenga fe en lo que digo. Su hija está con el héroe de la lanza, creo que va a ser un dolor de cabeza convencerlo. Ya tengo un plan para ello. Ahora, ¿quiere demandar algo en compensación por lo ocurrido? Todo lo acontecido es mi culpa, mi responsabilidad. La reina se levantó de su asiento para dirigirse hasta él, le tomó de las manos para después postrarse profundamente. Mi país no tiene más opción que confiar en usted, si tomar mi cabeza apagará su ira, puede hacerlo. Madre. La princesa veía esto con asombro. Por favor, muestre clemencia, de ahora en adelante impediré que lo traten injustamente, lo juro por mi nombre Mirelia Melromarc. Basta, vuelva a sentarse por favor. Desconcertada, la reina no tuvo más opción que obedecer. Ahora tengo en claro que no es como el rey, confiaré en usted y si se pregunta si provocaré la guerra, mi respuesta es no, la amenaza actual son las olas y una guerra ahora sería un desperdicio, mis únicas condiciones son su cooperación para reconciliarme con los héroes, acabar con la iglesia, castigar a su hija, al rey y por último, su ayuda para que tanto semi-humanos y humanos convivan entre sí. La reina se mantuvo en silencio. Si las rechaza no habrá ninguna clase de consecuencia. Acepto señor Yostar, será difícil, pero si es por el bien del mundo y sus personas, tenga por seguro que procederé con lo que pide. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Con todo esto, doy por hecho las paces entre ambos. Estas palabras fueron selladas con un apretón de manos, ambos tenían expresiones tranquilas. Si no le molesta quisiera que volviera a Melromarc con nosotros para que presencie el cumplimiento de sus demandas. Suena bien, llevaré a mis compañeros como única condición. Por mí no hay problema. Gracias. Antes de salir y contar nuestro acuerdo a los demás quiero que respondiese una duda. Si está al alcance de mis conocimientos lo haré. He oído que su esposo en el pasado fue un gran estratega, portador del bastón de las 7 estrellas y lo conocen como el Rey Sabio, pero por todo lo sucedido hasta ahora nada de lo que dicen de él me convence. ¿Qué le sucedió para que dejase de ser aquel Rey Sabio del que tanto se habla? Ante la pregunta la reina cerró los ojos. Es una larga historia, estaría feliz de contársela si tiene el tiempo suficiente. Tárdese lo que quiera. La reina tomó aire para después comenzar a hablar. Luge, el héroe del bastón, tuvo una hermana mucho menor que él y era ciega, su nombre era Lucía, hubo algunas complicaciones con el nacimiento de Luge, pero eso no importa así que lo omitiré. ¿De verdad? Cuando dice Luge se refiere al rey. Sí, su nombre completo es Luge Lansars Forbley, él nació como el 30º heredero al trono de Forbley. ¿Es de la realeza del país más poderoso del mundo? ¿Y él era el príncipe o algo parecido?
Cuestionó algo sorprendido. El príncipe menor, pero sí, de todas maneras, hubo un incidente que lo llevó a renunciar a su derecho al trono. Ese incidente involucró el asesinato de sus padres y seres queridos a manos de los Hakukos. Los Hakukos mataron a sus conocidos, murmuró mientras pensaba en Fall y Atlas. Afortunadamente, Luge y su hermana no estaban en ese momento, logrando salvarse. Sin embargo, por cuestiones políticas Forbley no llevó a cabo represalias para buscar al responsable de Silvel. Como resultado, Luge desarrolló un inmenso odio hacia Forbley y Silvel, cambió su apellido y vino a mi país, donde se discriminan a los semihumanos. Luge cambió su nombre, escondió el hecho de que tenía sangre real, comenzó a ganarse un nombre en el país combatiendo en el ejército, corriendo hacia las principales líneas de batalla durante las guerras de ese tiempo. Eventualmente fue elegido para portar el bastón de las 7 estrellas. Su nombre como héroe comenzó a grabarse. La voz de la reina estaba llena de emociones, hasta que su rostro cambió. Cuando aún era joven, fue ese mismo ingenio y fuerza lo que robó mi corazón. En fin, cuando todo parecía estar bien sucedió lo inesperado. Su hermana menor, a quien él amaba profundamente, fue atacada por los Hakukos y supuestamente fue asesinada por la sangrienta escena que quedó atrás, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Más que nunca, Luge fue consumido por el deseo de venganza. Finalmente lo empujó a enfrentar al rey de Silvel, quien era un Hakuko, lo desafió y salió victorioso. Y entonces el odio hacia los semihumanos y al héroe del escudo viene de todo eso. Correcto, sabe una cosa. El rostro de la niña Hakuko que vi hace unos momentos es el mismo que la hermana de Luge, Lucía. Los ojos de Johnny se abrieron de par en par. Madre, ¿eso quiere decir que ella y yo estamos emparentados? Ese parece ser el caso. Tu padre se sentiría aliviado, porque ella es la viva imagen de su hermana. Alto, está llegando a conclusiones tan pronto. No sabemos si la madre de Atlas es la hermana del rey. De ser así, ella y su hermano me lo habrían dicho. Correcto, es una posibilidad que puede ser descartada, pero de algo estoy segura. Esa Hakuko tiene el rostro de Lucía. Será mejor que indague en el pasado de ella. Tras acomodar sus pensamientos respondió: resolveremos ese asunto para otro momento. Por ahora es hora de anunciar nuestro acuerdo. Me parece perfecto. Dicho esto, abandonaron la sala para reunirse con los demás. Momentos después. Atención caballeros, tras una larga conversación la reina y yo hemos llegado a un acuerdo pacífico con el fin de evitar guerras y apoyarnos mutuamente para el combate de las olas. Como último paso partiremos hacia Melromark para confrontar al rey y a la iglesia. Si hay alguna objeción díganla ahora. Los líderes del país comenzaron a murmurar entre ellos, pero parecía que ninguno tenía algo de qué quejarse, hasta que de entre ellos uno alzó la voz. Hacer tal demanda es fácil, pero si hay una reacción negativa de las personas, no sé si seremos capaces de mantenerlas bajo control. Se trataba de un semihumano león, dando un paso al frente y manteniendo su mirada. Un héroe del escudo que está contento con quedarse en Melromark no es de valor para ellos. Tal héroe del escudo no es más que un impostor, presumiendo ser un dios. No sería sorprendente si viéramos la aparición de una facción de ciudadanos forzada a la violencia por su propio sentido de la justicia. ¿Qué insinúas? Estoy seguro de que usted ya conoce la respuesta a eso. Es lo mismo que Werner desea como un representante de los Shusaku, lo mismo que todos los miembros del liderazgo desean. En efecto, es lo mismo que todos en Silvel desean, respondió él. Johnny le miró en silencio mientras se preguntaba qué quería decir. Primero que nada, no hace falta decir que usted debería comprometerse a actuar como el héroe del escudo solamente en nombre de Silvel. Solamente. Eso es correcto, usted no actuaría en nombre de nuestro enemigo Melromark, sino que como el héroe de Silvel, y solo de Silvel. Me haces reír, pero los héroes están para ayudar a todos. Lo platiqué antes con ustedes, pero voy a luchar por el bien del mundo entero. El semihumano resopló solo para responder. ¿Es tan ingenuo? ¿Realmente cree que Silvel va a enviar a su héroe a otros países? No sea ridículo, dejar el país sin permiso sería inexcusable. Es más, usted tomará una esposa de cada tribu y dejará descendencia con cada una. Una vez que haya hecho eso, habrá cumplido con el mínimo absoluto de sus obligaciones como el héroe del escudo. ¿Siquiera comprende cuánto descontento se ha acumulado dentro de las tribus? Soy un héroe traído para salvar al mundo, no un maldito semental. Si usted no puede hacer ni siquiera eso, la insatisfacción de las tribus con el actual héroe del escudo ciertamente permanecerá. Haralis, cuida tu lengua, héroe del escudo, se lo ruego, por favor perdónelo. Exclamó Werner. No lo malentiendan, lo que les he dicho es la opinión colectiva de las personas de Silvel, esto es un hecho. Sin embargo, yo no soy como ellos. Él apretó sus puños con fuerza mientras desafiaba abiertamente a Werner. Haralis, bastardo.
Gritó Werner. Antes de que Johnny respondiese, una voz hizo su aparición. Repudiable, no puedo soportar más de esto. La voz era de Atlas, quien dio un paso al frente mostrando un notable descontento. Los presentes se mostraron sorprendidos ante tal acción. ¿Qué pasa con esta insolencia? Tú y tu hermano son Hakuukos mestizos, no tienes derecho de hablar aquí, lárgate. Gritó Haralis. Hakuukos mestizos. Pensó a la vez que intercambió miradas con la reina. ¿Mestizos? ¿Derecho de hablar? Patético, ¿acaso las personas de Silvelt, especialmente aquellos de ustedes que están aquí en esta habitación, han olvidado lo más importante de todo? Respondió Atlas. ¿Qué? Gritó Haralis. Ah, Atlas. Fol tartamudeó. No lo haré, no sería capaz de perdonarme a mí misma si permaneciera mirando esta farsa sin hablar. Tanto mi intelecto, como mi intuición, y mi corazón me están diciendo que tus acciones están mal. Mientras la voz de Atlas llegaba a toda la habitación, una clase de energía emanaba de ella asumiendo la forma de un tigre, abalanzándose hacia el liderazgo del país. Atlas pisó fuerte con su pie enfrente suyo y el impacto causó que el suelo se abriera. Los altos mandos tragaron saliva. Ella podría ser. Imposible. Los presentes murmuraban entre sí mientras temblaban de miedo. Quiero que todos ustedes recuerden el propósito original de Silvelt, recuerden por qué llegó a existir en primer lugar. Dicen que adoran al héroe del escudo, pero aquí están tratándolo como basura. ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso no le hemos dado la bienvenida al héroe del escudo? Entonces díganme, ¿por qué el señor Johnny, el héroe del escudo, se ve tan molesto? ¿Realmente creen que no hemos notado las innumerables veces que le han tratado groseramente desde que llegamos? Continuó ella. Estoy avergonzada de alguna vez haber admirado su supuesta devoción. Gritó ella, su determinación era sin dudas fantástica. Ahora bien, ciudadanos de Silvelt, ¿saben cómo fue fundado este país? ¿Pueden decirme por qué existe? Por supuesto, fue fundado por el héroe del escudo y existe por el bien del héroe del escudo. Respondió uno de ellos. Atlas apuntó hacia el hombre. Así es, Silvelt fue fundado por el héroe del escudo, el deseo de proteger tanto a este país como a los demás. Sus acciones son una desgracia para los cimientos de su propio país. Exclamó ella. ¿Cuál es el propósito de nuestro poder, de estas garras y colmillos nuestros? Piénsenlo, ¿es la dominación mundial? ¿O es proteger a otros? No es ninguna. Todo es por el bien del señor Johnny, el héroe del escudo. Gritó ella. Los líderes, en particular Werner, asintieron hacia estas palabras. ¿No han pasado años y años afilando esos colmillos para prepararse para cuando fueran necesitados? Pueden insultarme y llamarme mestiza si así lo quieren, pero eso no cambia lo que esta sangre corriendo por mis venas me está diciendo. Demanda lealtad hacia el señor Johnny. Un aura comenzó a formarse sobre Atlas, el liderazgo poco a poco comenzó a aplaudir tales palabras. Dios, ella es bastante buena para hablar, pensó. El resto de presentes miraban la escena admirando la determinación de Atlas. Así es, las olas están sobre nosotros, el futuro de las próximas generaciones yace en las manos del héroe del escudo, ¿no hemos afilado nuestros colmillos para así poder ayudarlo? Entonces declaren su lealtad, sírvanle como un sirviente lo haría. El ambiente fue inundado por aplausos y rugidos por parte de la multitud. Ah, Atlas, murmuró de nuevo Fol. Él la estaba viendo con una mirada de asombro. Sí, su razonamiento de ser leal al pequeño Johnny y su disposición a luchar no puede ser criticada, agregó Sadina. Acto seguido el liderazgo se arrodilló. No puedo creer que tuviera que escucharlo de una niña como ella, pero es tal como dice, respondió Werner. Nosotros existimos por el bien del héroe del escudo, nuestro propósito supuestamente debía ser rescatar al mundo de la destrucción venidera, y aún así intentamos tratar al héroe del escudo como una herramienta para ganar poder para nosotros mismos, es imperdonable. Gritó otro de los miembros. Todos hicieron una profunda reverencia, a excepción del semihumano león y un acompañante suyo. Objeción, yo sostengo que este héroe del escudo de pie aquí ante nosotros no es el verdadero héroe que Silvelt ha anhelado por tanto tiempo. Haralis, bastardo, tu insolencia ha cruzado la línea. Estalló Werner reprendiéndole. ¿Insolencia? Estás equivocado, es exactamente porque me preocupo profundamente de Silvelt, la razón por la que estoy exponiendo calmadamente mi opinión para que así poder evitar tomar cualquier decisión estúpida. El señor Johnny, mejor dicho, nuestro Dios no comete errores. Gritó Atlas a todo pulmón. Pequeña loca, ¿o eres lo suficientemente estúpido como para tratar de decir que el señor Johnny es un héroe falso? Preguntó ella.
Para nada, no tengo intenciones de ir tan lejos, simplemente estoy diciendo que yo no creo que él sea el héroe del escudo que nosotros hemos estado esperando. Respondió Haralis. Estoy cuestionando si lo que estamos viendo ahora son o no en realidad las olas de destrucción mencionadas en las leyendas. Como dicen, el apuro no es un buen consejero. Si estas realmente son las olas profetizadas a destruir el mundo, entonces ¿por qué el héroe del escudo fue invocado exitosamente por nuestro enemigo Melromarc? En efecto, el hecho de que el héroe del escudo fuera invocado al territorio de nuestro enemigo es la prueba definitiva de que ahora no es el momento que ha sido predicho. Rugió él. No, me temo que esa teoría no se sostiene, respondió Atlas sacudiendo su cabeza en desaprobación. Es exactamente debido a que este es el momento profetizado que el héroe del escudo fue invocado junto con los otros 3 héroes sagrados. En otras palabras, el señor Johnny fue invocado en Melromarc debido a que es una ubicación apropiada para que los otros héroes fueran traídos. Esa es tu prueba de que el mundo está en peligro. Guárdate tus mentiras. ¿Quién es el verdadero mentiroso aquí? Yo hablo como alguien que ha jurado su lealtad a el señor Johnny. Estalló ella. Los miembros del liderazgo tragaron saliva y se quedaron completamente en silencio. Justo entonces, una voz vino desde cerca de la entrada de la sala del trono. Ridiculizas a la niña, pero aún así ella tiene una voluntad fuerte y es tan feroz como un tigre. Si alguien fuera a preguntar cuál de los dos es el verdadero Silveltiano, sospecho que cualquiera de aquí respondería que la chica. Dijo una voz. Todos se dieron la vuelta. De pie en la entrada estaba el anciano Genmu y de pie junto a él estaba el Hakuko que había hablado con Fall y Atlas. Caballeros, hemos afilado nuestros colmillos en preparación del momento profetizado venidero. Hemos mantenido a este país con vida y fuerte para que así pueda ayudar al héroe del escudo. Insinuar que Silbert se caerá a pedazos si el héroe del escudo no permanece aquí es completamente absurdo. ¿No están de acuerdo?, preguntó el hombre. Aparte de Haralis y sus secuaz, todos asintieron de acuerdo. ¿Están sugiriendo que escuchemos a esta mestiza? Nada acerca de sus acciones me parecen digno de ser llamado un verdadero Silveltiano. Una vez más la aura amenazadora emanó del cuerpo de Atlas. ¿En serio? Si insistes en interponerte en el camino del señor Johnny sin importar qué, entonces. Atlas apuntó hacia Haralis y emitió una declaración. Las palabras del señor Johnny son ley. Si vas a pararte en su camino, entonces debo removerte usando fuerza física. Jadeos de sorpresa salieron de los líderes de Silbelt. Una proposición muy bienvenida, Werner, no veo forma de evitar esto, respondió Haralis. Entonces que así sea, de acuerdo a la tradición de Silbelt, permito que ustedes se batan a duelo, anunció Werner. El liderazgo inmediatamente comenzó a murmurar. Entonces yo serviré como el guardián de la chica Hakuko del héroe del escudo. Haralis, tú personalmente aceptarás el duelo para mostrar que permaneces firme a tus creencias, dijo el Genmu. Esas son palabras serias, anciano. ¿Realmente estás preparado para aceptar las consecuencias como su guardián si ella pierde el duelo?, preguntó Haralis. Lo estoy. Primero, las 4 razas de élite de Silbelt renunciarán a su opinión sobrevalorada en los asuntos del país. Segundo, aceptarán nuestro reclamo de que el héroe del escudo sea solamente propiedad de Silbelt. Y finalmente, permitirán un castigo severo para esa mocosa insolente de ahí, dijo Haralis. Eso es. Werner intentó intervenir, pero el anciano lo detuvo. Si pierdo, que así sea, gritó Atlas. Estas condiciones son absurdas, todas le favorecen, preferiría no aceptarlas si hay otra forma. La determinación en el rostro de Atlas era notoria. ¿Puedo asumir que no objetarás que nosotros especifiquemos condiciones igual de severas?, preguntó el Genmu anciano. Pueden hacerlo, respondió asintiendo tranquilamente. Bien, aceptaré tus condiciones. A cambio, si nosotros ganamos aceptarás seguir mis órdenes. Atlas es bastante fuerte, no creo que tenga complicaciones en el combate, pensó. Por supuesto, como desee, héroe del escudo, respondió provocativamente. Entonces confirmemos las condiciones. Si gana Haralis, las 4 casas nobles de Silbelt renunciarán a su derecho de hablar, el héroe del escudo permanecerá en Silbelt, y la Hakuko mestiza será castigada. Si el héroe del escudo gana, Silbelt obedecerá sus órdenes. ¿Ambos lados están de acuerdo? Estoy de acuerdo. Entonces explicaré las reglas del duelo. De acuerdo a la tradición de Silbelt, cada uno de aquellos que iniciaron y aceptaron el duelo elegirán quién luchará por el grupo opositor, dijo Werner. Escojo a... comenzó Haralis. Él apuntó hacia Atlas y Fall, los 2 Hakukos mestizos. Rugió él. Murmuró Fall. Tienes una gran boca para ser una mestiza. Te mostraré el verdadero poder del linaje. Me gustaría verte intentarlo, a pesar de que estoy un poco preocupada por hermano. Atlas.
Tartamudeó Fall. Preferiría ser emparejada con el señor Johnny. ¿Tengo permitido participar en el duelo? ¿Dejar que el héroe del escudo, el premio, participe? Tiene sentido del humor, ¿no es así? Dijo sarcásticamente. Con Fall basta y sobra, tengo fe en los frutos de sus entrenamientos. Agregó mientras veía a los gemelos. Señor Johnny, usted no tiene de qué preocuparse, incluso si hermano es derrotado, yo ganaré la lucha por mi cuenta, exclamó Atlas. Ten más confianza en tu hermano. Atlas. No voy a ser derrotado. Aceptar las designaciones del oponente y todavía salir bien parados, esa es prueba de nuestra fuerza, incluso si hermano pierde, yo no lo haré, por favor permita esto. Suplicó. Maldición, haz lo que quieras. Muchas gracias, ahora bien, tenemos el permiso del señor Johnny, que comience el duelo, declaró Atlas. Todos los miembros asintieron rápidamente para posteriormente ser llevados a la arena. El compañero de Haralis era un enorme minotauro fornido, en su mano llevaba una enorme hacha. Oh vaya, veo que has escogido a uno de los héroes sobrevivientes de las grandes guerras para que luche a tu lado, dijo Werner. En efecto, con el héroe del escudo en juego, esta es una batalla de suma importancia, no puedo arriesgarme a traer a un don nadie en quien no pueda confiar, por supuesto, realmente espero que él vaya con todo desde el comienzo, respondió Haralis. Todo por el bien de Silvelps. Una vez que ganemos haré que el héroe se comprometa con mi hija, exclamó el minotauro. Ni loco haría eso, murmuró. Pero esto realmente está. La voz de Werner se apagó, él miró hacia Johnny con una mirada de preocupación en su rostro. Oh vaya, ese sujeto ciertamente parece saber cómo desenvolverse, él incluso podría ser más fuerte que la pequeña Sasa. Deja adivinar, es una amiga tuya. Exacto querido. Yo. Fall parecía estar vacilando. Atlas, Fall, ustedes pueden, muéstrenme de lo que son capaces. Por supuesto que ganaremos. Maldición, ganaré por Atlas y por nuestro padre. Fall mostró algo de entusiasmo. Buena suerte, Hakuchos mestizos. Escuché que tú luchaste junto a mi padre, ¿qué clase de hombre fue él en el campo de batalla? Ja, tú no eres más que una sombra pálida de ese hombre, si realmente quieres saber, entonces pregúntamelo con tus puños. Bien, que yo sea o no más fuerte de lo que él era, dejaré que lo veas por ti mismo. Muy bien, ¿ambos lados están listos para el duelo? Preguntó el anunciador. Ambos bandos asintieron. Qué magnífica oportunidad para ver a la raza Hakucho en acción. Sí, lo mismo digo, no sé qué esperar de Haralis y ese minotauro, pero de algo que estoy seguro es que Atlas y Fall serán los vencedores. Además podremos descubrir más del pasado de Fall. Se dijo mentalmente. Vamos Fall y Atlas, háganlos polvo. Algunos aldeanos comenzaron a gritarles palabras de aliento. El anunciador dio la señal para prepararse, tanto Haralis como el minotauro y Fall asumieron una pose de batalla, caso contrario con Atlas quien solo estaba tranquila, Fall parecía estar entusiasmado por comenzar a pelear. Y por último, el sonido de un tambor hizo eco en la habitación, dando inicio a la pelea. Listo amigos, espero y les haya agradado este capítulo, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.